Hermanos, feliz día del Señor. Estamos aquí reunidos comenzando la semana. Qué bueno que podemos reunirnos en este día, el domingo, el día del Señor. Cantábamos hace un momento, decíamos manjar a los hambrientos. Así que vamos precisamente al manjar de los hambrientos. Vamos a Santiago, capítulo 4. El domingo 13 de agosto vamos a estar con la segunda clase de los nuevos miembros de la iglesia. Entonces, si alguien aún no está interesado en participar como miembro de la iglesia, puede ese día unirse, tomar esa clase y entonces seguir en la siguiente. Si no tomó esta es la segunda y última. Si no tomó la primera, entonces después de la segunda, entonces toma la primera. No hay ningún problema con eso. Así que si alguien todavía está interesado y no participó la vez pasada, puede unirse el domingo 13 de agosto después de la reunión de adoración. Vamos a Santiago entonces, capítulo 4, y vamos a ver hoy los últimos versículos del capítulo 4. O sea, versículo 13 al 17. ¿Me siguen allí? Dice: después de la semana pasada, Santiago recordarnos una vez más nuestra manera de hablar, el cuidado que debemos tener con nuestra manera de hablar, y en esta porción de tener cuidado con nuestro juicio precipitado, que estamos muy propensos a hacer juicios precipitados y condenar a las personas, que no es nuestro labor, no es nuestro deber, no es nuestro trabajo. No fuimos llamados a eso, estamos totalmente descalificados para ese trabajo, pero sí vimos o recordamos que estamos calificados para para amarnos los unos a los otros. Ahora Santiago continúa diciendo: oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El título de la enseñanza de hoy es precisamente: si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Muchas veces nos volvemos tan seguros de nuestras capacidades y talentos, de tal manera que llegamos a pensar que no necesitamos el favor de Dios o la dirección de Dios para nada, para nada. ¿No le ha sucedido algo así parecido? Claro que sí, claro que sí. Y inclusive nosotros, los que predicamos habitualmente, somos advertidos a esto también, porque corremos el riesgo o somos tentados muchas veces a impresionar al resto de la iglesia mientras estamos acá arriba predicando, que nos metemos tanto en la preparación
de la enseñanza, de la predicación, del sermón, que nos olvidamos de pedir ayuda a Dios, de pedir la dirección a Dios. Y llega un momento en cuando sin darnos cuenta, ni siquiera oramos, ni buscamos la dirección de Dios con respecto a la predicación. Con el tiempo no creemos que necesitamos pedir ayuda a Dios para la preparación de la predicación. Nosotros también luchamos con esa tentación de no necesitar, de no creer que necesitemos el favor de Dios. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Tener éxito sin pretender contar con la dirección de Dios. ¿Se imaginan eso? Tener éxito sin pretender contar con la dirección de Dios o el favor de Dios. En otro contexto, pero con la misma tendencia a estar fuera de la voluntad de Dios, el pueblo de Israel creía que estar bajo el cuidado y dirección de Dios no era seguro, no tendrían el éxito que ellos buscaban, no tendrían la prosperidad que ellos estaban anhelando. Así que salieron de la voluntad de Dios para buscar un camino al éxito supuestamente más seguro. Allá en Isaías 31:1, creo que no lo apunté ahí. En Isaías 31:1, no sé si se acuerdan, no sé si han leído ese texto, donde Dios le reclama precisamente al pueblo de Israel en buscar ayuda de otros ejércitos para salvarse. Dice Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, hablándole Dios al pueblo de Israel. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al Santo de Israel y buscan al Señor. Lo que hizo en esta ocasión el pueblo de Israel ir a Egipto en busca de ayuda fueron los egipcios, que tenían muchos carros, o sea, estos carruajes, ¿no? Con caballos fuertes, grandes, adiestrados para la guerra, para correr rápido. Jinetes los jinetes egipcios eran fuertes, y si pudieran conseguir la alianza, el pueblo de Israel, la alianza con los egipcios, solo entonces se creían capaces de hacer frente al rey de Asiria que venía a combatirlos para llevarlos cautivos, que fue lo que sucedió en la historia. El pueblo de Israel acudió a Egipto en busca de ayuda, como si los adoradores de dioses falsos con sus ejércitos pudieran ayudarlos más que el verdadero Dios vivo, todopoderoso. Es más, la ayuda prometida de los egipcios podría incumplirse. La caballería poderosa de los egipcios podría ser derrotada por otra más fuerte. Cuán a menudo la astucia del juicioso, las riquezas del rico, la influencia del grande, la labia del hablador nos fallan en la hora de nuestras necesidades. Como dijo alguien, el brazo fuerte terrenal también es propenso a fallar, y lo hará, y lo hará. La predisposición por apoyarse en las habilidades humanas propias o ajenas no es algo exclusivo de los judíos, de los hebreos, ¿no? No es peculiar de ninguna época o periodo, sino que es una predisposición de la naturaleza humana. Así somos todos los seres humanos. La pregunta es, ¿la voluntad de Dios importa? ¿Importa la voluntad de Dios? ¿Nos importa la voluntad de Dios? Es bueno, usando otro ejemplo, es bueno depender de padres devotos a Dios, no perfectos, pero sí padres devotos a Dios. Es bueno depender de ellos. De la misma forma, es bueno depender de Dios, o aún mejor, es bueno depender de Dios, depender de su providencia.
La providencia de Dios es mejor que mis planes. Depender de la providencia de Dios es mejor que depender de mis esfuerzos o capacidades. Seguro que sí. Así que, hermanos y hermanas, esta advertencia es tan necesaria entre nosotros hoy día como lo fue entre los judíos del primer siglo, a quienes Santiago le está escribiendo, los cristianos judíos. Y es que en medio de las ansiedades, cuán propensos somos a ignorar las leyes eternas de Dios, las leyes divinas, y, perdón, hasta muchas veces excluimos a Dios de nuestros cálculos, excluimos la voluntad del gran Dios soberano. Entonces, ¿por qué si el Señor quiere es mejor? ¿Por qué? Vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué si el Señor quiere es mejor? ¿Por qué? Bueno, número uno, porque como dice Santiago ahí, nuestra vida es incierta. Y número dos, es mejor si el Señor quiere porque la autojactancia es mala. Es mala. Número uno, nuestra vida es incierta, por eso es mejor si estar consciente de la voluntad de Dios, del favor de Dios. Y número dos, porque la autojactancia es mala. Así que si el Señor quiere es mejor porque nuestro tiempo de vida es incierto. Si el Señor quiere es mejor porque nuestro tiempo de vida es incierto, ¿cierto? Oigan, ahora leemos otra vez el versículo 13. Ustedes que dicen, hoy, mañana iremos a tal cual ciudad y pasaremos allá un año. Otra vez. Hoy y mañana iremos a tal cual ciudad. Hay que leerlo sin ninguna duda, ¿no? Creyéndolo, que así va a suceder. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Santiago aquí le está hablando directamente a comerciantes, pero por supuesto eso aplica a todos nosotros. Buscadores apasionados de riquezas, los judíos habían sido en una nación de comerciantes. Dicen los historiadores que en los primeros tiempos muchos de ellos llevaban los productos de un país a centros comerciales de otro. El mismo comerciante podía encontrarse un año en Antioquía, en el siguiente en Alejandría, al siguiente en Damasco y al cuarto año quizás en Corinto. Viajaban mucho, ¿no? Y parece que algunos de estos judíos aprovecharon la persecución, ¿se acuerdan de lo que hablamos al principio? Para sobrevivir y hacer negocios. Y esto no tiene nada de malo, claro que no. Claro, no tiene nada de malo en sí. Hay que trabajar duro, hay que buscar el pan, claro que sí. Hay que buscar el sustento. Santiago aquí no está condenando la empresa comercial o emprender negocios, ni que alguien planifique expandirse globalmente o algo por el estilo. ¿Qué es lo que Santiago condena aquí? Lo que Santiago que está condenando aquí es el espíritu necio de la autoconfianza vana. Es eso. Es eso. Santiago está condenando aquí la creencia que se pretende poseer de algún poder para controlar los hechos o el futuro. Reprende Santiago aquí a quienes formaron sus negocios sin tener en cuenta la providencia de Dios. Reprende Santiago aquí a quienes formaron el espíritu de autosuficiencia con respecto a la continuidad de la vida, a la actividad y al éxito laboral. La autosuficiencia. Cuán propensos somos cuando estamos tan ocupados, muy ocupados en a actuar como si fuéramos los señores y actuamos como si fuéramos los señores de nuestras propias vidas. Cuando nos concentramos en las cosas terrenales, dice que un extraño poder nos absorbe los pensamientos y el corazón.
Las mentes de quienes escribe Santiago y las nuestras muchas veces están llenas de bellos propósitos, metas, visiones en cuanto a lo que haremos, y en cuanto a lo que disfrutaremos. Tanto así que nos creemos por un momento dueños del futuro. Esta declaración que menciona Santiago me recuerda tanto a los decretos que algunos escuchan por ahí, a tantos decretos, inclusive dentro de la iglesia, ¿no? Que vamos a mencionar algunos más adelante también. Nos podemos volver tan seguros de nuestras capacidades y talentos de tal manera que llegamos a pensar que no necesitamos el favor de Dios. Nos podemos volver tan seguros de nuestras capacidades y talentos de tal manera que llegamos a pensar que no necesitamos el favor de Dios, la dirección de Dios. Versículo 14 dice: sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo podían, es la pregunta, cómo podían estar seguros cuando se pusieron en camino de que llegarían a cualquiera de estas ciudades? Algo podría detenerlos en el camino, llamarlos a otra parte o cortar el curso de la dirección que tenían o el curso de su vida. Muchos que han emprendido, ustedes saben, muchos que han emprendido su viaje comenzaron, pero nunca llegaron a su destino final. Muchos. Ahora, suponiendo que llegaran a la ciudad que se propusieron. Bien, llegaron allá. ¿Cómo sabían que debían continuar allí? ¿Podría haber ocurrido algo que les hiciera regresar o que les llamara y acortara su estancia allí? O suponiendo que se quedasen todo el tiempo que se habían propuesto, ¿no pueden estar seguros que allí comprarían y venderían todo lo que se habían propuesto o planearon? Tal vez se enfermarían allí o no encontrasen a los que esperaban, con los que esperaban hacer sus negocios o comerciar. No sabemos lo que sucederá mañana. Podemos saber lo que queremos hacer, dónde queremos estar, lo que queremos ser. Pero pueden pasar miles de tantas cosas que nos impidan realizarlas. No estamos seguros de la vida misma, como dice Santiago, y como hemos escuchado muchas veces, que son palabras también tomadas de los Salmos, que nuestra vida no es más que un vapor, solamente eso, algo de apariencia, pero nada sólido, un vapor, nada sólido ni seguro, que fácilmente se dispersa y se desvanece. Así es nuestra vida. Fácilmente se dispersa y se desvanece. Esa es nuestra vida. La vida del ser humano nunca es comparada con una roca firme o con una montaña. ¿Se dieron cuenta de eso en la Biblia? Que no se mueve, ¿no? Nunca. Siempre es comparada con un vapor, con la flor que en la mañana es y que en la tarde ya no está, con una sombra que ya deja de ser cuando se oculta el sol. Entonces, en cuanto a todos los detalles, la fragilidad, la brevedad y la incertidumbre de la vida, todas estas cosas deberían frenar entonces la vanidad y la confianza presuntuosa de nuestros proyectos para el futuro. La confianza presuntuosa. Eso es lo que debería frenar
nuestra vida incierta, como lo es, nuestra confianza presuntuosa, e incluso en cuanto a la duración de la vida misma. Otra vez, podemos fijar la hora, el minuto, cuándo sale el sol, a qué hora sale el sol, a qué hora se oculta el sol, ¿no? Pero no podemos fijar el tiempo seguro en que un vapor se desvanecerá. No lo podemos hacer. Otra vez, así es nuestra vida. Aparece solo por un poco de tiempo y luego se desvanece nuestra vida. Se desvanece nuestra vida. Tenemos que estar muy claros en eso, estar conscientes de eso. Algunos enseñan que hacer tal declaración positiva, o hacer declaraciones positivas semejantes a esta, hace que todo el universo se confabule a tu favor y que todas las estrellas se alineen para guiar y guardar tus caminos. Dice el Salmo 10, versículo 3. El salmista, hablando de alguien parecido, que hace tales declaraciones también, dice, tales declaraciones positivas para que le vaya bien. Dice, porque el deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. No me enfermaré, todo me irá bien, en todo prosperaré. Ha dicho en su corazón, no seré conmovido, nada me moverá, porque nunca estaré en adversidad. ¿Qué osadía necia? ¿Qué es esto? ¿Acaso tenemos nosotros inmutabilidad? ¿Sí? ¿Somos omnipotentes nosotros acaso para decir eso? ¿O para declarar eso? ¿Somos inmutables? ¿Tenemos una naturaleza que nunca cambia? Otra vez, es una osadía necia hablar así. Yo he escuchado, yo sé que usted también, ¿no? Oraciones tan parecidas de cristianos a estas oraciones. Estos hasta hablan con Satanás, ¿no? Le dicen a Satanás que le devuelva lo que le robaron. Enseñan que tienen que hablarles háblale a tus gigantes, dicen. Háblale a la escasez, háblale al problema. Cancela la enfermedad. No sufriré adversidad. Cancela la enfermedad. Todo esto bajo el argumento de que somos hijos del rey y que con los hijos de Dios nadie se mete. El Salmo 63 dice, el salmista dice, cosas duras has hecho ver a tu pueblo, hablándole a Dios, ¿no? Cosas duras has hecho ver a tu pueblo, nos has dado de beber vino embriagador. Aflicciones, ¿no? Dolores, tristezas. Lo que Dios ha hecho para su pueblo. Isaías 45:7 dice, Dios hablando, Dios mismo hablando, dice, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo soy el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, el que hace todo esto. Yo soy, dice Dios. ¿Se dan cuenta que Dios no le echa la culpa a Satanás y al diablo?
Él se hace responsable. Dice, yo soy el que crea el bienestar y las calamidades. Yo soy el que lo hace. La vida del Hijo de Dios no se diferencia porque nunca nos enfermamos. No se diferencia por eso. O porque andamos siempre en prosperidad. O porque nunca tenemos problemas. La vida del Hijo de Dios no se diferencia de las demás por eso. La vida de los cristianos no se diferencia de los demás por eso. La vida del Hijo de Dios se diferencia de las demás porque se somete a la voluntad de su Padre Celestial. Por eso. Ahora alguien puede decir, bueno, pero es que tengo que ser positivo. Tengo que decir cosas positivas. Tengo que creer que voy a triunfar, que soy un triunfador. Tengo que decírmelo todas las mañanas en el espejo. Soy un triunfador, soy un triunfador, soy un triunfador. Si no soy positivo, entonces, ¿qué seré? Negativo, fatalista. La alternativa única al decreto triunfalista no es el fatalismo o una actitud perdedora. No, es lo que dice Santiago en el versículo 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Otra vez, no es que si yo no decreto éxito, estoy atrayendo la miseria. Ni siquiera estoy atrayendo la incertidumbre hacia el futuro, no, sino que estoy dejando mi futuro en las manos de Dios. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Contentos de que no se lleven a cabo mis planes si Dios no los permite. Como Agustín de Hipona, todos hacemos la misma oración. Señor, si mis planes no son tus planes, destrúyelos. Destrúyelos. Esta frase, si el Señor quiere, usted sabe que es muy popular. Casi todo el mundo la dice. Es muy popular. Mucha gente la usa. Normalmente se usa para mostrar apariencia de humildad. Normalmente se usa para mostrar una apariencia de humildad. Yo he escuchado, y sé que ustedes también han escuchado, por ejemplo, ¿no?, a artistas famosos de estilo de vida libertino, ¿no?, desenfrenado, diciendo, si Dios quiere, o Dios mediante, o primero Dios. Entonces, debo pensar que estos de estilo de vida desenfrenado, de estilo de vida libertino, ponen a Dios de primero en sus vidas y que Dios bendice lo que hacen. No lo creo. Por eso fue que dije hace un momento que muchas veces que la mayoría de las personas usan esta frase para dar una apariencia de humildad, ¿no? Decir si el Señor quiere es tomar en cuenta primero a Dios para realizar nuestros planes. Y tomar en cuenta primero a Dios es someternos a la voluntad de Dios. Cuando tomamos en cuenta primero a Dios, ¿sería diferente la manera en cómo ejecutamos nuestros planes? Claro que sí, sería diferente. Hay diferencia. Nuestras prioridades, por ejemplo, no serán las riquezas, la búsqueda. No nos volveremos a la búsqueda a toda costa de la riqueza de este mundo. 1 Timoteo, el apóstol Pablo, del versículo 6 al 11, capítulo 6, del 6 al 11, dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. O sea, la vida devota a Dios. La vida devota a Dios, ¿no? La piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos.
Pero los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Estar consciente de que es lo que el Señor quiere, que es así como el Señor quiere, entonces nos recordará lo principal de la vida. ¿Cuáles son las prioridades de la vida? Si el Señor quiere. Hay un señor llamado, no sé si lo han visto, no sé si alguien lo ha visto por ahí en las redes sociales, llamado Edmundo Velasco. Es un motivador, no es cristiano. De estos místicos, ¿no? Él dice así, y me llamó la atención porque se refiere precisamente a las palabras que Santiago aquí dice, si el Señor quiere, ¿no? Pero él está enseñando algo que no es. Fíjense lo que dice. La frase si Dios quiere manda al campo cuántico. ¿Sí? ¿Has escuchado la frase si Dios quiere? La frase si Dios quiere manda al campo cuántico, que no sé qué eso es, campo cuántico, ¿no? Duda. Dice que manda duda al campo cuántico. La frase si el Señor quiere manda duda al campo cuántico. Manda incertidumbre, colapsa y no llega lo que pediste. No es porque Dios no quiera, es porque enviaste incertidumbre. ¿Qué pasa si entonces conoces los secretos y dices, voy a comprarme una casa porque Dios así lo quiere? O voy a comprarme un carro porque Dios así lo quiere. Envías otra vez al campo cuántico, dice, certeza y regresa a ti la certeza. Para este señor, decir, si Dios quiere, es incertidumbre. Incertidumbre. Para él, si yo apelo a la voluntad de Dios, estoy pidiendo a la nada. Así que conseguiré nada. Porque el campo cuántico no aceptó mi oración. El campo cuántico. En Eclesiastés, capítulo 7, 14, dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro, tanto el día de la prosperidad como el día de la adversidad, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Para que el hombre no tenga, o para que el hombre no conozca lo que va a suceder en el futuro, es la idea, ¿no? Dios tiene el control de todo, de todos los días, no importa cómo sean, ¿no? Dice un comentarista llamado John Horting, comentando este texto, dice, se lo leo: la vida del hombre se compone de prosperidad y adversidad, de placer y dolor, que se conducen así aquí abajo en la tierra, en una eterna rotación. Adversidad y prosperidad, como el día y la noche, el verano y el invierno. La prosperidad y la adversidad suelen ir de la mano. La divina providencia las ha unido. Dice, yo no las separaré. Dice él, que se haga la voluntad de Dios trae suficiente contentamiento. Ahora, la frase, si Dios quiere, hermanos y hermanas, tenemos que hacer esta aclaración, ¿no? Porque tenemos que recordar que no es una fórmula mágica, ¿no? Santiago no está diciendo que si usted no dice esta frase, usted no es cristiano. No se refiere a eso. No es una fórmula mágica que si usted la dice, entonces todo le va a salir bien. No.
No es una fórmula mágica que evidencia si usted es cristiano o no es cristiano. No. La persona que está consciente de su total dependencia de Dios para todas las cosas de la vida está segura de expresarlo con su actitud, en su tono de voz, en su manera de hablar, en su actitud sobre el futuro, aunque no use la frase "si el Señor quiere" o "primero Dios" o alguna frase parecida, aunque estas palabras nunca salgan de sus labios o regularmente no se exprese así, pero tiene esa actitud porque lo cree en el corazón y en su manera de hablar se nota cuando confiamos, cuando ponemos nuestro futuro en las manos de Dios. Y las personas alrededor tienen que darse cuenta que nosotros creemos eso, en el favor y en la dirección de Dios en todo lo que hacemos, sin decirlo. Número 2 y última parte, si el Señor quiere es mejor porque la autojactancia es mala, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Asegurar la vida y la salud implica una arrogancia que tiene en sí la esencia de todo pecado. Jactarse es atribuirse toda la gloria. Ese es jactarse, atribuirse toda la gloria. Este tipo de alarde incluye atribuirse gloria por los propios méritos, logros de uno mismo. La jactancia humana entonces es vana, así como el ser humano es vano, con toda su fuerza, con todas sus capacidades, y por lo tanto es mala, es vana, es mala, porque le da la gloria al ser humano y no a Dios. Esto es regocijarnos donde tenemos más bien muchas razones para temer, en vez de regocijarnos. Las personas olvidan sumar la voluntad del Supremo Soberano a todas sus experiencias. Las personas, nosotros, algunas veces, finitos pecadores, abrigamos la orgullosa confianza de que podemos trazar el futuro de nuestra vida a nuestro propio antojo, actuar como si las llaves de la providencia estuvieran bajo nuestra propia custodia. Las palabras de Pablo, ustedes las recordarán, y aquí basándose en esta experiencia del apóstol Pablo, de un aguijón en la carne que él tenía, ¿se acuerdan? Pablo está, entonces, por experiencia, se añade así, ¿no? En condiciones de enseñarnos que solo podemos jactarnos en la debilidad, en nuestra debilidad, para confiar en el poder de Dios, para depender del poder de Dios, ¿no? Soy fuerte cuando soy débil, dice Pablo. No. Soy fuerte cuando soy débil. En otras palabras, el cristiano solo puede jactarse en la medida en que vive su vida dependiendo de Dios. La única jactancia que es buena, Santiago habla de la jactancia que es mala aquí, la autojactancia, ¿no? Así que también podemos concluir que la única jactancia que es buena es cuando me jacto que dependo totalmente de Dios. Esa es la jactancia buena. Cuando me jacto que dependo totalmente de Dios. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, versículo 17 y último, es pecado. Esta es una seria advertencia en contra del pecado de la negligencia. Negligencia. No solo la Biblia condena el pecar por comisión, también el pecar por omisión. Omisión de no hacer lo que debemos hacer. Este pecado lo practicamos cuando apartamos a Dios, no sé cómo estamos hablando, ¿no? Cuando apartamos a Dios de nuestros planes que formulamos y nos jactamos de nuestros logros. Apartamos a Dios y su voluntad de los planes que formulamos y nos jactamos de nuestros propios logros y seguimos nuestro propio camino. Así que pecamos por omisión cuando no hacemos el bien
que deberíamos estar haciendo o haber hecho. Santiago se dirige a la persona que sabe el bien que debe hacer. No le está hablando a la gente que peca por ignorancia. No solo es pecado hacer el mal, también es pecado perder la oportunidad de hacer el bien. También es pecado lo que nos está enseñando aquí Santiago, la palabra de Dios. No solo es pecado hacer el mal, también es pecado perder la oportunidad de hacer el bien. También es pecado perder la oportunidad entonces de cumplir la voluntad de Dios. Porque no hay nada mejor o no hay nada que sea más bien que los mandamientos de Dios. Jesús enseña este pecado cuando describe, ¿se acuerdan? Al sacerdote y al levita en la parábola del buen samaritano, que no hicieron el bien que tenían que hacer. Cuando describe al rico que no se interesó por Lázaro, ¿se acuerdan? En Lucas 16 allá. Y cuando durante nuestra vida aquí en la tierra no alimentamos a nuestros hermanos, ni los hospedamos cuando necesitaban alojamiento, ni vestimos, ni visitamos a nuestros hermanos enfermos o prisioneros. ¿Se acuerdan? Mateo 25, ahí está. Cometemos ese pecado. Nunca debe tomarse el pecado a la ligera, incluyendo el pecado de omisión, que con mucha frecuencia le damos la inocente apariencia de descuido, cuando en verdad no es un descuido, sino una negligencia de parte nuestra, el pecado de negligencia. Así que, hermanos y hermanas, Dios no quiere que solo seamos mansos, Dios quiere que seamos útiles. Dios no solamente quiere que seamos tranquilos, sino que seguidores, hacedores de lo que es lo bueno. Alguien dice, ¿cuán insuficiente es el pensamiento? ¿Cuán insuficiente es el pensamiento? Nunca le hice mal a nadie. ¿Cuán insuficiente es el pensamiento? Nunca le hice mal a nadie. Que normalmente con mucha frecuencia se dice en el hecho de la muerte. Lo que satisface a Dios es el pensamiento de ser útiles, de hacer el bien, de guardar sus mandamientos. El siervo perezoso, otro ejemplo también que debemos recordar, que escondió el talento, no hizo ningún mal, pero fue condenado por su amo, porque tampoco hizo ningún bien. Por eso Dios nos exige a todos no solo que dejemos de hacer el mal, sino también que aprendamos a hacer el bien. Hacer el bien. Hay una ilustración que dice así: demasiada gente se pasa la vida comiendo algodón de azúcar. Puede que sea dulce, pero no tiene sustancia. Se disuelve tan rápido, hablando de la vida que es pasajera. Estas cosas que hacemos, resultado de nuestros deseos corrompidos, como el algodón, dulces, pero se desvanecen tan rápido, no hay provecho duradero. No hay. Muchas veces he llegado al final del día, dice la ilustración, y he pensado que es desperdiciado el día. Tú sabes, haces algunas cosas, pero todo el día pues básicamente es hablar, salir, ver televisión. Y había un montón de cosas que había que hacer en el patio de la casa, por ejemplo. Podría haber empleado el tiempo de formas más provechosas,
haciendo el bien, siendo útil en cosas que nos beneficien para la eternidad. Demasiada de nuestra vida, demasiado de nuestro esfuerzo, demasiado de nuestro tiempo se gasta en cosas que no son eternas, cosas que van a pasar. Y termina diciendo, estoy aquí por un poco de tiempo, necesito emplear el tiempo que estoy aquí en algo que valga la pena, en algo que dure eternamente. Necesitamos otra vez estar conscientes precisamente y unir estas verdades. Nuestra vida es un vapor. A veces con buena intención, pero quizás no sea la verdad. Quizás no sea la verdad verdadera. Eso de decir de que tienes toda la vida por delante. ¿No? Toda la vida por delante es un vapor. Necesitamos entonces aprovechar el tiempo para hacer el bien, para ser útiles, para la gloria de Dios. No perder el tiempo, no perder más el tiempo. Quiero terminar con el texto del Salmo 27:7 que dice: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Estos carros que vimos al principio también, ¿no?, aseguran la victoria del ejército que los poseía. Es como si hoy se dijera misiles o aviones de combate, ¿no? La providencia divina no está de ninguna manera del lado de los batallones más fuertes o audaces. No es así. El pueblo de Israel nunca triunfó tanto como cuando confiaban solamente en Dios y aseguraban sus vidas en las manos de Dios y en los planes de Dios. Así que, hermanos y hermanas, no nos dejemos cautivar por la fortaleza de los sabios de este mundo, ni por nuestra propia sabiduría, ni por la sabiduría de los demás, sabidurías de este mundo. No nos dejemos cautivar por esa clase de sabiduría. Nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Y cuando dice en el nombre del Señor, no es tanto los nombres como que nos dan fe, por supuesto, como Elohim, el Shaddai o el Gran Yo Soy. Claro que sí, nos dan fe en Él y nos afirman nuestra fe, claro que sí. Pero en el nombre de Dios se refiere más bien a las perfecciones de Dios, tales como su bondad, su sabiduría, su omnipotencia, su soberanía, que han de ser nuestros recuerdos, que han de estar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y en lo que tenemos que confiar. Su bondad, su soberanía, su potencia, su providencia. Todo eso es el nombre del Señor en que nosotros confiamos, y no en la amistad de los grandes o de los planes del gobierno o ni en la astucia de los fuertes. ¿No? Y precisamente el nombre de Jesús tiene las mismas perfecciones. El nombre de Jesús tiene las mismas perfecciones de las cuales disponemos nosotros para todos nuestros caminos. Para todos nuestros caminos. Así que no hay nada mejor que decir si el Señor quiere. Hemos sido bendecidos con todas las mejores bendiciones del tiempo ahora y por la eternidad en Cristo Jesús. Así que claro que sí. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Dios, gracias por tu palabra. Señor, tú has sido bueno con nosotros y no podemos poner, Señor, nuestras vidas en mejores manos que en la tuya, poner todos nuestros planes presentes y futuros, Señor, en tus manos, confiando, Señor, en tu providencia, confiando, Señor, en tu providencia que es más sabia, Señor, que nosotros, Señor. Señor, providencia que quizás no entendemos, que no comprendemos ahora, Señor. Pero mientras vamos en tus caminos, Señor, confiando en ti, podemos darnos cuenta, Señor, que tú nos guardas, que tú nos guías, que tú nos
das todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, que nos seguirán todos los días de nuestra vida también. Tú eres nuestro Dios y en ti confiamos, Señor. Padre, que ayúdanos, Señor, a matar, Señor, nuestro orgullo, toda la jactancia, a creernos autosuficientes, pensando que nuestros planes son mejores que los tuyos. Así que, Señor, de nuestro corazón decimos que hagas tu voluntad, Señor, que guíe nuestros pasos, Señor. Si tú quieres, Señor, que nuestros planes sean cumplidos, Señor, se cumplirán. Y si no, entonces tú abrirás puertas y caminos, Señor, para ir, Señor, esperando que hagamos tesoros en los cielos y no aquí en la tierra. Gracias a Dios por todo. Ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplo a nuestros hijos también de confiar en ti, Señor. Que tu soberanía, Señor, sea nuestra roca en la que nos paremos. Gracias, Señor, por todo. Amén.